Profechévere.com presenta. Hola chicos, el tema de hoy es el siguiente: los 18 incas del Tahuantinsuyo. Comenzamos con una breve introducción. Como sabes, el imperio inca tuvo una duración de apenas 2 siglos y no se sabe a ciencia cierta cuándo empezó el imperio como tal. Sin embargo, lo cierto es que este se expandió por miles de kilómetros, alcanzando parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Aquí en el mapa puedes ver la expansión que tuvo este imperio, lo que ocupa los actuales territorios ya mencionados: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Ahora vamos a comenzar a hablar de todos los incas que hubieron en esta época. ¿Sabías que su primer gobernante fue Manco Cápac, cuyo periodo de gobierno fue del 1200 al 1230? Y el último fue Tupac Amaru I, quien gobernó de 1570 a 1572. Ahora sí, comenzamos con los incas. El primero fue Manco Cápac. Fue el primer gobernador y organizador de los primeros incas. Junto a su esposa Mama Ogllo, protagoniza la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo. Organizó las leyes básicas de los incas e impuso castigos severos. Mandó a construir el famoso templo del Coricancha. El significado de su nombre es rico señor de los vasallos. Su periodo de gobierno fue del 1150 a 1178. Su dinastía fue Hurin-Cosco y la época en la que gobernó se le llama legendario inca. Luego tenemos a Sinchi-Roca. Sinchi-Roca fue hijo de Manco Cápac y Mama Ogllo. Tuvo que hacer frente a las guerras contra los ayllus vecinos al territorio. Expandió el Coricancha y mandó a secar los pantanos que abundaban en el territorio del Cusco. El significado de su nombre es príncipe prudente. Su periodo de gobierno fue del 1178 al 1190. Su dinastía fue Hurin-Cosco y pertenece a la época de legendarios incas. Luego tenemos a Yoke Yupanqui. Este tuvo que hacer frente a las constantes guerras por la posesión del Valle del Cusco. Logró un acuerdo de paz con los Ayamarca, etnia enemiga de los incas por mucho tiempo, y finalmente murió en el Coricancha. El significado de su nombre es zurdo memorable. Dominó durante los años 1197 y 1246. Su dinastía también es Hurin-Cosco y la época donde gobierna es Confederación Local Inca. Seguimos con Mayta Cápac. Él fue el cuarto gobernante inca, quien tuvo que lidiar con duras batallas por parte de la etnia alcahuiza y los reinos aymaras. Defendió con éxito el territorio inca en Cusco. Dejó el gobierno a su hijo Tarco Huamán, quien sufrió un golpe de estado por parte de Cápac Yupanqui. El significado de su nombre es el melancólico. Su periodo de gobierno fue de 1246 a 1276. Su dinastía fue Hurin-Cosco y la época donde gobierna es llamada Confederación Local Inca. Seguimos con Cápac Yupanqui. Él entró al poder con un golpe de estado sobre su primo, el legítimo inca Tarco Huamán. Logró una alianza con la tribu enemiga Ayamarca para combatir al poderoso ejército Chanca, quienes eran mucho más grandes que los incas en ese momento. Sin embargo, no pudo batallar contra los chancas debido a que fue envenenado. El significado de su nombre es Supremo Contador. Su periodo de gobierno fue de 1276 a 1321. La dinastía a la que pertenece es llamada Hurin-Cosco. Así también la época donde gobierna es llamada época de la Confederación Local Inca. Seguimos con Inca Roca. El primer gobernante de la dinastía Hanan entró al poder al envenenar a Cápac Yupanqui. Dejó el Coricancha a la dinastía Hurin y se mudó a su propio palacio, en la actual Piedra de los 12 Ángulos del Cusco.
Comenzó con la construcción de edificaciones en la ciudad del Cusco. El significado de su nombre es Supremo Soberano Valeroso. Su periodo de gobierno fue del 1321 al 1348. Su dinastía fue Hanan Cusco y la época en la que dominó es llamada época Confederación Local Inca. Seguimos con Yaguar Huaca. Yaguar Huaca fue el séptimo gobernante inca. Enfrentó varias guerras y rebeliones. Expandió levemente el territorio, aunque sin poder liberarse de sus enemigos más encarnizados. Murió sin elegir a su sucesor. El significado de su nombre es el que llora sangre. Su periodo de gobierno fue de 1348 a 1370. La dinastía a la que pertenece es Hanan Cusco y la época en la que dominó es llamada Confederación Local Inca. Seguimos con Wiracocha Inca. Si bien no fue hijo de Yaguar Huaca, fue elegido gobernador por pertenecer a la realeza de la dinastía Hanan. Amplió los territorios incas hacia Yucay y Calca, en donde construyó su palacio. Fugó del Cusco ante la amenaza de los chancas. Finalmente falleció en Calca, lejos de Cusco, y sin poder designar un sucesor. El significado de su nombre es espuma de mar. Su periodo de gobierno fue de 1370 a 1430. La dinastía a la que pertenece es Hanan Cusco y la época en la que dominó es llamada Confederación Local Inca. Seguimos con Pachacútec. Luego de su rendición de su padre, tomó el poder militar y consiguió alianzas estratégicas de etnias vecinas y logró expulsar a los chancas del Cusco. Fundó el Tahuantinsuyo y fue nombrado el Inca Pachacútec. Expandió el territorio, asentó las leyes y cambios políticos importantes y mandó a construir importantes ciudadelas como Machu Picchu. El significado de su nombre es transformador del mundo. Su periodo de gobierno fue de 1430 a 1478. Su dinastía fue Hanan Cusco y la época en la que dominó es llamada época expansión inicial inca. Seguimos con Amaru Inca Yupanqui. Fue el sucesor escogido por Pachacútec. Según las crónicas, fue un gobernante muy pacífico, inepto para afrontar los desafíos del naciente imperio inca. Es así que Pachacútec decidió destituirlo y nombrar a Tupac Yupanqui como su verdadero sucesor. El significado de su nombre es Supremo Soberano Sagaz. Su periodo de gobierno fue en el 1478. Su dinastía fue Jurin Cusco y la época en la que dominó es llamada expansión inicial inca. Luego seguimos con Tupac Inca Yupanqui. Este inca es conocido como el Inca explorador, ya que se aventuró a expediciones a todos los límites del imperio. Incluso se dice que descubrió Oceanía. Logró la máxima expansión del imperio inca. Venció a los chimus, chachapoyas, huambos, los reinos aymaras y más. Pero lamentablemente murió envenenado por su esposa, a quien no le gustó el nombramiento de Huayna Cápac como su sucesor. El significado de su nombre es resplandeciente y memorable rey. Dominó durante el 1478 al 1488. Su dinastía fue Jurin Cusco y la época en la que dominó es llamada época del apogeo imperial inca. Seguimos con Huayna Cápac. Él continuó con las misiones expansionistas por el norte. Enfrentó las duras rebeliones de los huancas y punas. Fue reconocido por su agresividad contra los pueblos rebeldes. Asimismo, tuvo que lidiar con un grupo de ejércitos rebeldes durante sus campañas. El significado de su nombre es el joven poderoso. Su periodo de gobierno fue de 1488 al 1525. Su dinastía fue Jurin Cusco y la época en la que dominó es llamada apogeo imperial inca. Seguimos con Huáscar.
Desde su nombramiento se dedicó a combatir las conspiraciones en su contra. Ordenó la muerte de varios de sus hermanos, en especial la de su hermano Atahualpa. Una vez capturado, fue llevado semidesnudo hacia Atahualpa, quien ordenó su inmediata muerte, ya que ya estaba capturado por los españoles. El significado de su nombre es cadena de oro. Su periodo de gobierno fue de 1525 a 1532. Su dinastía fue Hernán Cosco y la época en la que dominó es llamada época de crisis imperial inca. Seguimos con Atahualpa. Combatió y venció a su hermano Huáscar. Fue el último emperador inca, capturado y ejecutado por los invasores españoles en 1533. Atahualpa no logró reclamar su trono en Cusco procedente de Quito. Es famoso por la inmensa fortuna de oro y plata que pagó por su rescate, que sin embargo nunca llegó. Murió estrangulado en Cajamarca, dando fin al imperio incaico. El significado de su nombre es dichoso vencedor. Dominó durante el 1532 al 1533. La dinastía a la que pertenece es Hernán Cosco y la época en la que dominó es llamada crisis imperial inca. Ahora vamos a nombrar a los incas del Vilcabamba. Empezamos con Manco Inca II. Con la intención de gobernar desde la sombra, los españoles nombraron a Manco Inca como nuevo gobernante. Este decidió rebelarse al ver los abusos que los españoles cometían contra los incas. Huyó y estableció su reinado en Vilcabamba, un recinto remoto en la selva del Cusco. Desde allí combatió a los españoles hasta su asesinato por envenenamiento debido a una traición. Dominó durante el 1533 al 1536. Su dinastía fue huascarista y la época en la que dominó es llamada los Incas Rebeldes de Vilcabamba. Seguimos con el siguiente Inca de Vilcabamba, que es Sayri Tupac. Continuó con el levantamiento en armas desde el Vilcabamba. Negoció con los españoles en Lima, consiguiendo tierras, riquezas y privilegios. Estableció su nueva residencia en Yucay. Finalmente, Sayri Tupac falleció en Yucay, probablemente a causa de envenenamiento. Dominó durante el 1545 al 1558. Su dinastía es huascarista y la época es llamada Incas Rebeldes del Vilcabamba. Seguimos con Titu Cusi. Luego del fallecimiento de su hermano Sayri Tupac, asumió el poder en Vilcabamba. Negoció con los españoles, con quienes firmó un tratado de paz a cambio de riquezas y convertirse al catolicismo. Es famoso por permitir el ingreso de misioneros a Vilcabamba y de asesinarlos a causa de un malentendido. Dominó durante el 1558 al 1570. Su dinastía es huascarista y la época en la que dominó es llamada Incas Rebeldes de Vilcabamba. Y finalmente tenemos a Tupac Amaru, quien tuvo que combatir cruentas batallas con los españoles por el control de Vilcabamba, desde donde huyó ante una inminente derrota. Fue capturado junto a su esposa y ejecutado en la plaza de armas del Cusco. Su muerte significó el fin de los incas rebeldes de Vilcabamba y de los gobernantes incas. Su periodo de gobierno fue del 1570 al 1572. Su dinastía fue huascarista y la época en la que dominó llamada época de los incas rebeldes del Vilcabamba. Muchas gracias. Espero que este video te haya servido y recuerda, nunca dejes de aprender. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.